Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados de Ferretti. Ferretti es una compañía que acaba de presentar resultados del ejercicio fiscal 2023. Como ya sabes, es una compañía del sector de lujo, de embarcaciones de lujo, y que realmente la compañía, tras la presentación de resultados el 14 de marzo, tuvo una ligera subida. Yo estoy grabando este vídeo en el día siguiente, día 15, y como puedes ver está en el momento de la grabación del vídeo a 3,21. La compañía, como digo, realmente es una empresa interesante que ha presentado unos buenos resultados, y la subida que ha tenido, digamos que ha sido ligera, aunque ahora digamos que en el día siguiente lleva una ligera caída. Es decir, que prácticamente podríamos decir que el mercado no ha notado o no ha habido un cambio por los resultados presentados. Para mí, en mi opinión, creo que han sido buenos, sobre todo no para el ejercicio fiscal 2023, sino con el guidance de 2024, que es el que veremos ahora, y vamos a analizarlo, y también vamos a hacer un pequeño ajuste en las estimaciones o valoración para esta compañía, sobre todo para los próximos años. Entonces, como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation, donde de aquí podemos extraer la información importante. Vamos aquí a la parte de noticias y eventos, y si bajamos un poquito más, ves aquí que están los resultados del 14 de marzo. Le voy a dar a traducir para que sea mucho más sencillo, y como puedes ver aquí, uno de los puntos destacados o que nos destacan es la subida del dividendo por acción que pagan a 0,097 euros, que implica una subida del 65% más que en 2022. Esto es interesante, pero por supuesto el dividendo, digamos que es una parte pequeña que reparte la compañía, pero bueno, es significativo ver que los dividendos van creciendo a un mayor porcentaje, porque eso significa que la compañía realmente está teniendo un buen crecimiento y un buen desempeño. Eso sí, si bajamos un poquito más y vemos los puntos claves del ejercicio fiscal 2023, aquí podemos ver efectivamente cómo nos nombran ese 65% de subida de los dividendos, que partía de 0,0588 del año pasado y ha sido igual a el 40% de la parte de beneficios distribuibles. Eso es interesante. Los ingresos netos de los nuevos yates ascendió a 1.110 millones, un 11,5% de subida con respecto a los 996 del año pasado. También el EBITDA ajustado fue de 169, que fue una subida del 21% con respecto al ejercicio fiscal 2022, y con unos márgenes del 15,2%. Al mismo tiempo, los ingresos netos crecieron un 38% a 83 millones, y la entrada de pedidos fue de 1.120 millones. Recuerda que para este tipo de compañías, que son compañías que normalmente limitan la oferta, y hay que ver que realmente la demanda es más alta que la oferta para que puedan seguir subiendo los precios, pues es interesante ver la cartera de pedidos o la lista de pedidos, en este caso, para ver el interés que hay por parte de la demanda en esta compañía. También, si vamos a la parte de la posición financiera neta, fue de 281 millones, que como veremos luego realmente se ha reducido. Esto sería la parte de la caja de la compañía, por decirlo así, que realmente se ha reducido debido a ciertas inversiones que ha hecho la compañía. Y también aquí nos hablan de la comunicación de las previsiones para 2024 y la confirmación de esas previsiones a medio plazo. Por supuesto, aquí también hay otros puntos que han o van a aprobar, como por ejemplo convocatoria extraordinaria, que esta es la parte interesante, de accionistas para el día 22 de abril de 2024. También evidentemente el estado, que contiene información no financiera y todo esto, que lo avisan para que lo tengas en cuenta. Pero vamos a ir directamente al documento oficial presentado. Esta parte de aquí es los puntos claves que acabamos de leer, pero si vamos un poquito más abajo ya empezamos a ver por segmentos realmente cómo está reestructurado todos los datos que nos presenta la compañía. Aquí, como ves, efectivamente los ingresos netos de nuevos yates crecieron ese 11,5%, EBITDA ajustado creció ese 20,9% de 140 a 169, el beneficio neto un 38% de 60 millones a 83 millones, y la posición de neta financiera de 365 a 281, que eso fue una reducción, pero como veremos luego ha sido debido a inversiones de la compañía. También aquí lo interesante es entrada de pedidos, que esto es interesante, es decir, ver la cartera de pedidos, las entradas de pedidos, para ver realmente el interés de la demanda por esta compañía. Aquí nos dicen que realmente ha sido de 1.120 millones, que ha estado aproximadamente en línea
con el ejercicio fiscal 2022 y que también lo interesante es que ha habido un mayor incremento en la parte de yates compuestos, que mayoritariamente han sido de yates de mayores de 80 pies y que ha sido de una rentabilidad similar aproximadamente a lo que podríamos denominar el segmento de yates personalizables, ¿vale? Que es la parte esta de aquí. Entonces, eso por una parte. Si lo vemos aquí segmentado, aquí vemos que la parte de yates compuestos supuso un crecimiento del 13,9%, que la parte de yates personalizables o a medida, que también podríamos considerar, es del 14% decreciente, es decir, que decreció con respecto a 2022 un 14%, superyates decreció también un menos 26%, y luego la parte de otros negocios, que es esta parte de aquí, que es lo nuevo incluido. Por eso digamos que en esta parte digamos que es un incremento adicional, y esto es lo interesante porque hay nuevos pedidos por, digamos, la parte del segmento de forma interesante. Aquí podemos ver que los pedidos que más representan porcentualmente realmente son la parte de yates compuestos, mientras que después la parte de personalizables o a medida un 37%, superyates un 13% y lo nuevo, por decirlo así, la parte de velero de Wally y FSD, digamos que un 1,8%. Esto es interesante. Aquí, por supuesto, tenemos el desglose de cada cosa explicada, pero es exactamente lo mismo que hemos visto arriba. Y aquí, en cuanto a lo mismo, es decir, digamos, entradas de pedidos de forma geográfica, podemos ver que a nivel de Europa ha crecido un 8%, en MEA ha crecido también un 13,2%, en Asia Pacífico ha decrecido un 11,9% y en las Américas ha decrecido un 25%, lo que más o menos hace ese menos 3%, que es lo que ellos decían, al igual que aquí arriba, que realmente eso hace que la entrada de pedidos sea más o menos similar al año pasado. Un menos 3% es una ligera caída, pero más o menos podríamos considerar que es similar al año pasado. Si seguimos bajando un poquito más, aquí ya vemos la cartera de pedidos por segmento y por supuesto aquí nos dicen de forma genérica que esa cartera de pedidos ascendió a 1.491 millones, un crecimiento del 15,1% sobre los 1.295. Este es el interés de la demanda para estas marcas de Ferretti o para todos los yates que componen el grupo Ferretti. Esto quiere decir que si sigue ascendiendo, significa que las órdenes de pedidos a cuanto más van creciendo, pues más interés hay por la compañía. Aquí si lo vemos también por segmentos, vemos que todos los segmentos han crecido. Un 35% yates compuestos, la parte de personalizables o a medida, digamos que han sido de un 7%, un 8% la parte de superyates y un 5% de crecimiento en la parte de otros negocios, que es FSD, y también la parte de los veleros Wally. Es decir, que como ves, toda la cartera de pedidos ha crecido, y esto es importante porque significa que al final obtienen ese crecimiento o aumento en cartera de pedidos del 15,1%. Aquí tenemos la explicación de cada segmento que nos dice exactamente lo mismo que hemos leído, y aquí lo interesante es el net backlog, es decir, la cartera de pedidos neta, que aquí es importante ver cómo llaman o a qué llaman ellos a la cartera de pedidos neta, que es básicamente calcular del portfolio, es decir, de su cartera de pedidos, los que todavía no han sido entregados pero se han contabilizado como ingresos, pues aproximadamente ha sido de 851 millones o 58 millones, un 14,3% con respecto a los 750 del ejercicio fiscal anterior. Aquí luego si vemos desglosado la parte de ingresos, que eran esos o ese crecimiento del 11% de los 996 a los 1.110 millones, aquí podemos ver que en yates compuestos es o creció el 19%, en la parte de personalizables un 1,7%, superyates un 23% y en la parte de otros negocios, aquí en este caso un 10,3%, lo que representa ese crecimiento del 11,5%. También si seguimos bajando un poquito más, lo vemos de forma geográfica como ha crecido prácticamente en todas las partes, salvo en las Américas, que ha decrecido un 13%. Lo interesante es que en Middle East, es decir, en Medio Oeste, aquí ha crecido un 143%.
30%, que es una auténtica salvajada. Luego en Europa un 2,5% y un 36% en Asia-Pacífico, lo que hace ese 11,5%, como decía. También si seguimos bajando un poquito más, aquí nos hablan del EBITDA ajustado y cómo realmente ese EBITDA ajustado ha crecido ese 20,9%, pasando a 169 millones que venía de los 140 millones, y eso ha sido gracias también a el aumento de capacidad o productividad de la compañía. En cuanto al beneficio neto, como puedes ver, ha sido un crecimiento del 38% hasta esos 83 millones. Luego aquí en la parte de inversiones tangibles e intangibles, la compañía, como puedes ver, nos comentan que realmente la inversión en tangibles e intangibles fue de 147 millones. Recuerda que esto sería aproximadamente el CAPEX. Del CAPEX nos están diciendo que realmente 22,9 sería el de mantenimiento, ya que fue precisamente para el mantenimiento de las operativas y productividad de la cartera de la compañía, mientras que los 124 millones fue para la expansión del negocio, sobre todo por la adquisición del astillero Ravenna. Es decir, que realmente debido a esa inversión y ampliación del negocio, pues tenemos el CAPEX de expansión y el CAPEX de mantenimiento por esta parte. Por supuesto, también en cuanto aquí a la posición neta financiera, que decreció pasando de los 365 a los 281. Y si bajamos un poquito más, recuerda que esta compañía se financia con los clientes. Aquí tenemos el working capital neto, que realmente aquí ponen que fue negativo de 29 millones. Recuerda que cuando el working capital es negativo significa que no tienes que aportar al ciclo del working capital, es decir, que son los clientes o proveedores o acreedores, etcétera, los que te financian esa rotación de capital. Y eso es importante porque eso significa que al final la compañía no necesita aportar más capital para que su negocio funcione, sino ya son los clientes los que aportan a la compañía para ese crecimiento, y 29 millones, pues quieras que no, ayuda. Luego lo siguiente que podemos ver es el guidance para el ejercicio fiscal 2024 y también la confirmación para el nuevo plazo, es decir, lo que sería el crecimiento que podría tener la compañía a 3 o 5 años. En este caso aquí podemos ver en cuanto a ingresos de nuevos yates cómo pasó efectivamente de 2022 a 2023 de los 996 a 1110, y esperan en 2024 que se sitúe entre 1220 y 1240 aproximadamente, que sea un crecimiento de entre el 9,8 al 11,6, y por supuesto a medio plazo, es decir a 3-5 años, que haya un crecimiento orgánico del 10%, y aquí por supuesto, como nos ponen, por supuesto teniendo en cuenta que aparte pueden crecer más por adquisiciones. También en cuanto al EBITDA ajustado, como puedes ver aquí, pasaron de 140 a 169 y esperan para 2024 estar en el rango de entre 195 a 200 millones. Por supuesto, los márgenes EBITDA también esperan que sean aproximadamente como fue en 2023 del 15,2, y esperan que sean mayores para 2024 de entre el 16 a 16,1, y por supuesto de ahí en adelante a medio plazo que sean superiores al 18,5 aproximadamente. Y luego la conversión a caja esperan que también a medio plazo sea aproximadamente superior al 85%, es decir que bastante interesante, ya que eso quiere decir que al final a nosotros como accionistas tendremos o notaríamos un gran crecimiento de la compañía, lo que significa que veríamos una revalorización en las acciones gracias a este crecimiento a medio plazo. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, aquí ya nos hablan de los eventos que han tenido en 2023 importantes o relevantes que hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, nos comentan que el 21 de marzo de 2023 hicieron su primer Capital Market Days, donde, por supuesto, aquí digamos que dieron las estimaciones de su guidance a medio plazo. Al mismo tiempo, el grupo, digamos que llegó a un acuerdo con Rossetti Marino, donde adquirieron 70.000 metros cuadrados de digamos, el astillero San Vitale en Ravenna, para que eso, digamos, consiguiera incrementar la productividad o la capacidad productiva un 20%. Por supuesto, también en junio, en el 27 de junio, que esto es interesante, esta compañía salió a cotizar en la bolsa italiana, es decir, la bolsa de Italia dentro del Euronext de Milán. Entonces ya quiere decir que cotiza tanto en la bolsa de Milán como en la bolsa de Hong Kong. Quiere decir que esta compañía puedes adquirirla
por varios mercados, por un mercado u otro en función de lo que te interese. Luego también aquí vemos otros puntos que nos dice la compañía qué es lo que ocurrió después del ejercicio fiscal a 31 de diciembre de 2023, que realmente es interesante. Por un lado, luego hicieron una adquisición adicional de 30.000 metros cuadrados en el San Vitali astillero, es decir, en el astillero San Vitali, en el mismo, lo que quiere decir que al final tienen unos 100.000 metros cuadrados, lo que quiere decir que incrementa aún más la capacidad productiva de la compañía un 10% y que por supuesto eso equivale aproximadamente, esa nueva adquisición, a unos 14 millones. Ten en cuenta que estos 30.000 metros cuadrados más los 70.000 que ya tenían equivalen a los 100.000 metros cuadrados que tienen actualmente, lo que quiere decir que al final han aumentado la capacidad productiva un 20%, que lo hicieron en 2023, y después de 2023, es decir, en lo que llevamos de 2024, han aumentado un 10% más esa capacidad productiva, es decir, que todavía pueden generar o, digamos, satisfacer más la demanda de toda la clientela que tienen o de esa cartera de pedidos que tienen, lo que quiere decir que pueden construir barcos de mayor envergadura y al mismo tiempo sacarlos para los clientes antes. Y ten en cuenta que estos 100.000 metros cuadrados son para producir, por una parte, los yates personalizados, los compuestos y al mismo tiempo el segmento de veleros dentro de las marcas o exclusivamente para las marcas de Wally y de Ferretti. Es decir que digamos que este astillero va a trabajar con estas dos marcas en concreto para estos segmentos, lo que quiere decir que es interesante. Luego también podemos ver que en enero de 2024, por ejemplo, en el evento de barcos de Düsseldorf presentaron un nuevo modelo que es el Riva Elisio, que por supuesto va a ser, digamos que algo nuevo o fresco de forma tecnológica y también sostenible. Lo interesante es que nos comentan que después del evento que tuvieron en Mónaco de yates en septiembre de 2022, también presentaron un nuevo modelo, como puedes ver aquí, que actualmente representa un modelo de Riva creado para el segmento de e-lujo o de luxury, ¿vale? Que actualmente podríamos considerar o dicen que realmente está listo para la venta. Es decir, como ves, cada vez que presentan un nuevo modelo, unos años después ya está disponible para ser vendido y efectivamente ya nos están avisando de que el barco anunciado en septiembre de 2022 ya está disponible para la venta y que acaban de anunciar un nuevo barco. Luego, más puntos importantes que nos comenta la compañía lo tienes aquí, que básicamente nos dicen cómo ha ido el ejercicio fiscal 2023 y cómo han ido mejorando con cada marca, cada segmento, etcétera, pero yo me voy a ir a las partes importantes donde realmente aquí simplemente a modo de resumen nos dicen que aumentan el dividendo, y si bajamos un poquito más aquí podemos ver que aparte de compensaciones o remuneraciones para el equipo directivo, que todo esto es importante que te lo leas, lo más relevante es también el programa o autorización de programa de recompra de acciones. Aquí por ejemplo nos dicen que esperan para la próxima reunión, es decir, el 22 de abril de 2024, hacer un programa de recompras que sea máximo de 33.800.000 acciones ordinarias, que equivale aproximadamente al 10% de las acciones en circulación. Esto es interesante porque retirar el 10% de las acciones en circulación significa prácticamente que afectaría directamente a los EPS y por tanto la cotización en bolsa podría subir si el mercado mantuviera el mismo múltiplo. Esto directamente beneficia, como ya sabes, a los accionistas. Entonces, esto tienes que tener en cuenta que este programa no quiere decir que al final lo vayan a ejecutar completo, pero tienen 12 meses para ejecutarlo y se supone que si lo han anunciado es porque ellos están viendo que las acciones están cotizando por debajo de su valor intrínseco o de lo que por lo menos el equipo directivo considera que debería estar cotizando Ferretti ahora mismo. Por tanto, esto es interesante, aparte de los resultados que ya hemos visto, de crecimiento de doble dígito de la compañía, de expectativas para 2024 de crecimiento de doble dígito y a medio plazo, a 3-5 años también crecimiento de doble dígito, más cercanos, por supuesto, a ese 15%, y encima a eso le sumamos recompras de acciones, pues eso quiere decir que realmente sería muy positivo para los próximos años. Por supuesto, luego aquí hay más información de la compañía, pero yo creo que con esto, digamos que ya nos podemos hacer una idea a la hora de hacer
en este caso estimaciones de la compañía para los próximos años. Por eso vamos a ir a ticker y en este caso, como ya sabes o ya te he comentado, la compañía está cotizando a 3,21, que es exactamente el precio que sale, como puedes ver aquí en ticker, 3,21. Entonces, digamos que si vamos a la parte de valoración y tenemos en cuenta el guidance que ha dado el equipo directivo, que ya está actualizado, la compañía realmente estaría cotizando a 10,35 veces PER. Es decir, prácticamente podemos ver que en el último año, que está su media en 12,85, podemos ver que estaría en su punto más bajo. De hecho, en el histórico completo de la compañía estaría cotizando en el punto más bajo porque estamos teniendo en cuenta ese crecimiento que ha dado el equipo directivo. Recuerda que cuando digamos que el equipo directivo aumenta el guidance o mejoran las estimaciones futuras de la compañía, el múltiplo automáticamente baja, lo que quiere decir que realmente estaríamos comprando ahora mismo, hipotéticamente, no digo que lo compres o no digo que tengas que ir a comprarla, pero que si hipotéticamente compráramos esta compañía ahora, la estaríamos adquiriendo con un múltiplo más bajo posible, múltiplo PER forward, teniendo en cuenta los beneficios que presentarán de aquí a finales de 2024. Ahora, si vamos a la parte de estimaciones, como puedes ver, estos 189 millones de EBITDA está por debajo de, por ejemplo, lo que nos ha enseñado el equipo directivo, que era de entre 195 y 200 millones. Es decir, que los analistas de ticker están siendo más conservadores, lo que quiere decir que todos estos datos son más conservadores porque tienen en cuenta menos márgenes o menos crecimiento y al mismo tiempo también no tienen en cuenta ese nuevo programa de recompra de acciones. Es decir, que realmente estos 0,31, 0,33 y 0,39 de EPS normalizados sería, digamos, que la parte conservadora, o podríamos decirlo así, ya que realmente la compañía podría conseguir todavía más. Si por ejemplo calculamos por PER, efectivamente, como vimos, está cotizando a 10 veces, pero lo interesante es ir a más años vista. En este caso, si creemos que la compañía puede terminar creciendo un 7% y un 18% de media en los 2 siguientes años, recuerda que hay que tener en cuenta ese programa de recompras y al mismo tiempo el crecimiento de doble dígito de la compañía, por lo que de forma media podríamos estimar que esto aproximadamente daría en torno a un crecimiento del 12, del 13, que sería factible. Entonces, si tenemos en cuenta esos 0,39 de EPS para 2026, porque los analistas no nos dan datos más allá, porque recuerda que también nos está hablando de medio plazo y por eso digamos que los analistas de ticker más o menos quieren hacer los cálculos para ese medio plazo, para 2026, pues en este caso vamos a la calculadora, vamos a tener en cuenta esos 0,39 y lo multiplicamos por 10 veces. Esto significa que la compañía debería de llegar a 3,9 y recuerda que actualmente está cotizando a 3,21. Esto, por supuesto, y aquí es donde ya hay que hacer, digamos que el estudio de si realmente tiene o no sentido estos datos que nos presenta los analistas, no es cierto, por lo que como ves realmente deberíamos de calcularlo nosotros. Para eso, ¿qué es lo importante? Primero, en lugar de hacerlo por PER, lo voy a hacer por EBITDA. ¿Por qué? Porque la compañía sí nos presenta un EBITDA ajustado. En cuanto a beneficio neto, no. Y por supuesto se podría tener en cuenta la recompra de acciones, que voy a tenerla en cuenta para que veas cómo cambiaría el panorama o las expectativas de la compañía para los próximos años. Y por eso te digo que es importante no solo limitarte a hacer los cálculos con los datos que ves o que nos proporciona ticker, sino también a aplicarles un sentido. Entonces, en este caso, como yo ya te decía, digamos que la compañía lo que esperaba, y podemos verlo aquí, es que de EBITDA consiguieran 195, 200 millones y que por supuesto si los revenues crecen a doble dígito es previsible pensar que efectivamente el EBITDA, aunque es verdad que ellos reducen costes y ese EBITDA podría crecer todavía más, podríamos más o menos ser factibles que creciera aproximadamente un 15%, que eso aproximadamente podríamos considerar que sí es factible. Para eso vamos a tener en cuenta esos 195 millones que recuerda que son esos de 2024, la parte baja que nos da de guidance el equipo directivo de EBITDA ajustado, 195 millones, y como vemos realmente la parte baja es que podría crecer un 15% gracias al aumento de márgenes. Eso significa
que realmente si la compañía aumenta los márgenes pasándolos del 14% al 18,5%, recuerda que esto es a medio plazo el objetivo que espera obtener el equipo directivo, pero yo no puedo tener en cuenta ese 18% porque ahora mismo lo que esperan tener, o lo que han tenido, mejor dicho, ha sido un 15,2% y esperan tener un 16%. Entonces yo digamos que voy a mantener ese margen del 16% y por tanto me voy a quedar en la parte baja creciendo la compañía a un 15%. Por supuesto, si la compañía crece a un 11% y además los márgenes EBITDA se expanden, significa que el EBITDA crecería más allá de ese 11% y podría perfectamente crecer ese 18% como nos ponen aquí. Yo voy a tener en cuenta que a partir de 195 van a crecer un 15% anual, lo que significa que el EBITDA a 5 años y en este caso un 15% anual significa que llegarían a una EBITDA de 392 millones. Eso teniendo en cuenta la parte de EBITDA. Yo incluso para ser más conservador todavía voy a tener en cuenta 390 millones, ¿vale? Voy a redondear a la baja. ¿Esto qué significa? Que el crecimiento del EBITDA ya lo conocemos y ahora tendríamos que venir aquí y en lugar de utilizar el PER vamos a utilizar la valoración por EBITDA, que aquí podemos ver que es en este caso lo que está cotizando la compañía a 4 veces el histórico completo, es decir, que realmente el mercado le ha asignado 4 veces cuando por esta compañía realmente podrían asignarle mucho más. De hecho, incluso me voy a ir aquí y voy a poner San Lorenzo para que veas la comparativa, en este caso, de EBITDA de San Lorenzo con respecto a Ferretti, para que te hagas una idea y veas la comparativa del sector, es decir, que realmente la compañía de Ferretti podría tener un re-rate de múltiplo por EBITDA y aparte por el crecimiento de ese EBITDA del 15% gracias al aumento de márgenes y encima pues por recompra de acciones y todo esto crecería todavía más el precio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos estimar que perfectamente esta compañía de aquí a varios años el mercado podría ofrecer por ella, si sigue haciendo las cosas bien, 8 veces, tal y como está haciendo con San Lorenzo, 7 veces, 8 veces. Yo en este caso voy a tener un punto intermedio de 6 veces EBITDA, es decir, un múltiplo intermedio entre las 4, 5 y las 7, 8 veces. Es decir, 6 veces es una cosa razonable de aquí a 5 años. Eso quiere decir que si tenemos en cuenta los 390 millones de EBITDA, que lo vamos a poner aquí, 390 millones de EBITDA, y lo multiplicamos por 6, significa que llegaríamos a un enterprise value de 2.340 millones a 5 años por la compañía. Ahora si nos vamos a la parte de descripción, ten en cuenta una cosa y es que aquí hay un error en ticker. Como puedes ver, realmente aquí nos aparece, y me voy a cambiar de la cámara para que lo veas mejor, aparecen 9.139 millones de euros y de enterprise value 6.400 millones de euros. Esto es un error porque esto realmente ticker lo que está haciendo es cogerlo en Hong Kong dólar. Esto es un error o una errata de ticker. Si lo pasamos a dólares, realmente puedes ver que son 1.168 millones de dólares y 822 millones de enterprise value. Es decir, que esta es la diferencia más real. Aquí te aparece en dólares, lo que quiere decir que en euros sería esta cantidad. Recuerda que estamos hablando de una small cap. Lo que quiere decir que aquí en euros, por desgracia, lo que nos aparece es en Hong Kong dólar. Esto es un error, como digo, de ticker. Por eso vamos a tener en cuenta esa diferencia de aproximadamente unos 300 millones de caja que podríamos sumársela, ¿vale? Es decir, que en este caso, como el enterprise value habría que sumársela o sería menor a lo que podría ser, por ejemplo, la compañía pasando a market cap, le podríamos perfectamente sumar esos 300 millones. Yo simplemente voy a sumarle 100 millones más, ¿vale? Es decir, como que de aquí a 5 años, digamos que se va a estrechar la parte de enterprise value con market cap. Eso simplemente para no sumarle toda la caja, como te digo. Esto quiere decir que llegaríamos a un market cap de 2.400 millones de euros. Recuerda que lo que tengas en cuenta o lo que te aparezca en ticker es un error la parte de euros. Esto, si lo dividimos entre las acciones en circulación, si vamos a la parte de financial, aquí puedes ver cómo vamos aquí a las acciones en circulación y nos pone 338. 338, pero recuerda que habían dicho aproximadamente que iban a recomprar el 10%, es decir, sobre 338 aproximadamente 33 millones, lo que quiere decir que aproximadamente podríamos decir que de acciones en circulación se podría quedar esto,
de aquí, por supuesto, a 5 años, teniendo solo en cuenta las recompras que habilitan el programa de recompras de ese 10%, significa que lo tendríamos que dividir entre 300 millones. Yo aún así, para ser más conservador, voy a tener en cuenta que a lo largo de los siguientes años van a aumentar un poquito más las acciones, lo que quiere decir, y por eso te estoy aplicando la lógica, o te estoy explicando esta lógica, que voy a escoger estos 338 millones, es decir, van a ser las recompras, de 338 van a pasar a 300, pero luego de aquí a 2028, 5 años después, van a quedarse en 338, ¿vale? Esa es la lógica que hay detrás. Lo que quiere decir que si esto, el market cap, lo divido entre 338, llegaría a un precio objetivo de 7,21. 7,21 en 5 años, ¿vale? 24, 25, 26, 27 y 28, y la compañía, como ya te comenté, está cotizando en 3,21. Es decir, simplemente tendríamos un upside, por una parte, por un pequeño re-rate de múltiplo, que, ojo, todavía estaría por debajo de lo que cotiza San Lorenzo, ¿vale? Y Ferretti de aquí a 5 años podría demostrar que efectivamente también es una empresa sólida, resiliente, que tiene ventajas competitivas, que por supuesto sigue creciendo a ese doble dígito, y todo eso podrían ser más razones para que el mercado pague un múltiplo superior, y no estoy diciendo las 7-8 veces de San Lorenzo, solo 6 como has visto, y además incluso con ese crecimiento de la parte baja del EBITDA de ese 15%, teniendo en cuenta que los márgenes EBITDA, según el equipo directivo, se van a ir expandiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si invertimos en Ferretti a los precios actuales, que ojo, no estoy diciendo que lo hagas, simplemente de forma hipotética para que lo tengas en cuenta, si invirtiéramos en Ferretti hoy a 3,21, podríamos conseguir aproximadamente una rentabilidad del 15% anual, porque implicaría ser más que doblar. De hecho, para ser más exactos, vamos a ir aquí a la parte de la calculadora y vamos a buscar la parte de retorno para ver realmente cuál sería la rentabilidad exacta. Por una parte 3,21, que es lo que voy a poner aquí, 3,21, y luego como valor futuro vamos a poner el precio objetivo, que son estos 7,21. Aquí ponemos 7,21 a 5 años, implicaría un crecimiento del 17,5% anualizado. Es decir, más que doblar a 5 años. Y eso, como ves, para una compañía en la que no estoy teniendo en cuenta el crecimiento de márgenes, he tenido en cuenta la recompra de acciones, pero luego más o menos calculo que seguirán emitiendo acciones porque eso es lo que han estado haciendo, aunque cada vez esa lógica será menor porque evidentemente al principio la compañía necesitaba financiarse y cada vez necesitarían emitir menos acciones, lo que quiere decir que realmente estoy siendo conservador también por esa parte, conservador por la parte de los márgenes del EBITDA ajustado y el crecimiento de ese EBITDA que puede crecer todavía más allá. Es decir, que realmente siendo conservador y aplicándole un ligero re-rate, llegaríamos a una rentabilidad del 17,5%, que como ves es una rentabilidad bastante interesante. Y nada, esto ha sido todo sobre el análisis de resultados de Ferretti. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.